estudiaremos en profundidad los tipos de puentes losa, de sección cajón, puentes de vigas y de sección mixta. Como vimos en el tema anterior, el proceso de cálculo de un puente es un proceso iterativo en el que se parte de unas dimensiones preestablecidas, el tridimensionamiento, y sobre estas dimensiones se extrae un modelo estructural al que se le aplican las acciones recogidas en las normativas y reglamentaciones y del que se obtienen los esfuerzos y tensiones sobre la estructura, donde se realizarán las comprobaciones de seguridad. Como puede apreciarse, se trata de un proceso iterativo, donde cobra especial importancia el tridimensionamiento, pues en la medida que esta etapa nos acerque más a las dimensiones finales del puente, el número de iteraciones en el proceso de cálculo disminuirá significativamente, ahorrando trabajo de cálculo. Por otro lado, es también de vital importancia saber el modelo estructural a usar según la tipología y dimensiones del puente, dado que en base a este modelo va a depender la validez del análisis y por tanto la de seguridad de la obra. En este tema vamos a estudiar los diferentes tipos de puentes más usados en la ingeniería civil, dando en primer lugar recomendaciones sobre el tridimensionamiento y explicando qué modelos estructurales son aplicables a cada tipología. De esta manera se tendrían las herramientas necesarias para poder realizar el cálculo estructural de un puente. También hablaremos de otras consideraciones importantes a tener en cuenta en el tridimensionamiento y el modelo de cálculo inherente a cada tipología estructural. Empezaremos hablando del puente losa, del que daremos unas reglas de tridimensionamiento tanto en el sentido longitudinal del puente, donde estudiaremos la distribución de cantos, la relación entre la luz del vano extremo al vano tipo, la situación y el tipo de las juntas longitudinales, como en el sentido transversal del puente, donde veremos las secciones transversales más comunes de esta tipología, cuándo es conveniente o no realizar aligeramientos, cuál es el canto idóneo para la sección, cómo disponer los vuelos en la sección, así como elegir los tipos de apoyo para el tablero. Posteriormente a la regla de tridimensionamiento, estudiaremos qué modelos de cálculo se deben contemplar para esta tipología estructural, según el mecanismo predominante para centrar las cargas excéntricas. En este sentido, explicaremos cómo realizar el modelo viga, cuando el comportamiento del puente puede ajustarse a un elemento lineal, o el modelo bidimensional, cuando el comportamiento transversal no puede ser despreciable. Cuando hablemos del puente cajón de hormigón, volveremos a proporcionar sencillas reglas de bidimensionamiento en el sentido longitudinal del puente. Hablaremos de distribución de cantos, de relación entre la luz del vano extremo al vano tipo, y en el sentido transversal veremos las dimensiones más importantes y las consideraciones a tener en cuenta para poder introducir el postexado en la estructura. También se estudiará cómo realizar el modelo estructural necesario para esta tipología de puente, hablando del problema de la torsión a la veada. En los puentes viga volveremos a dar directrices básicas sobre el precisionamiento de la sección transversal, tanto en el número de vigas y canto como en el espesor de la losa de compresión. Posteriormente, veremos cómo realizar el modelo de emparellado, que es el modelo de cálculo más habitual en esta tipología de puentes. Con el fin de no dejar al aire el tema del pretensado, en esta tipología se estudiará formas de predimensionar la cantidad de acero activo necesario tras realizar el cálculo de esfuerzo, y una serie de directrices sobre comprobaciones de cortante, rasante y cuantía mínima en las vigas. Por último, en los puentes mixtos, veremos reglas de tridimensionamiento tanto para puentes de sección cajón como para puentes de sección viga. Se verán reglas para estimar el número de cajones o vigas necesarias en el tablero, así como reglas para estimar cantos y espesores de los elementos principales del tablero. También se hablará del modelo de cálculo necesario en esta tipología estructural y se verá por qué es necesario tener en cuenta varios modelos distintos para efectuar el cálculo de la estructura, para considerar el ancho eficaz de las secciones, las regiones de hormigón fisurado en el cálculo. Cerraremos el módulo 3 con el tema 4, donde estudiaremos en profundidad los estribos, pilas y aparatos de apoyo de los puentes. También veremos los puntos más importantes para poder realizar el análisis sísmico en puentes. En el tema anterior estudiamos los diferentes tipos de tableros de puentes más comunes y la forma de calcularlos. En este tema se describen las restantes partes de puentes, los estribos, pilas y aparatos de apoyo, y cómo se calculan. Por último, se estudiará el cálculo sísmico en puentes, una acción que tiene especial importancia en los estribos y pilas y aparatos de apoyo, pues pueden llegar a condicionar su diseño, lo cual no suele ocurrir en los tableros. Empezaremos el tema con los estribos, que son los elementos que constituyen los soportes extremos de los puentes. Veremos cómo, además de recibir las cargas transmitidas por el tablero, los estribos han de sostener la tierra de los terraplenes de acceso a la estructura.
Estudiaremos que toda causística de estribos se puede agrupar en varios tipos. Los estribos cerrados, los estribos abiertos, las sillas cargadero y los estribos de tierra reforzada. No solo explicaremos cuándo usar uno u otro estribo, sino también veremos cómo se calcula, empezando por definir sencillas reglas de tridimensionamiento para cada tipología. Seguidamente, estudiaremos las acciones a considerar en el cálculo de estribos y los diferentes modelos de cálculo a usar en función de las tipologías descritas. Por último, discutiremos los entresijos de las distintas comprobaciones a realizar sobre el modelo de estribo. Cuando estudiemos las pilas, veremos que se tratan de elementos que constituyen los soportes intermedios de los puentes. Descubriremos que su morfología está condicionada fundamentalmente por dos factores: su altura y el tipo del tablero que sustenta. Para la descripción de los distintos tipos de pilas posibles, se diferenciará entre pilas de altura moderada, donde se estudiarán tanto las pilas tipo tabique como las pilas de uno o varios fuster, y las pilas de gran altura. Entraremos a estudiar cómo calcular las pilas, ofreciendo principalmente unas sencillas reglas de tridimensionamiento, para pasar posteriormente a la definición de las acciones que se deben de considerar en el cálculo. Por último, definiremos el modelo de cálculo a considerar. Se hará especial hincapié en explicar las distinciones que se deben de considerar en el proceso de cálculo de las pilas en función de si las pilas son de altura moderada o de gran altura. Por último, se verán las comprobaciones necesarias a realizar sobre el modelo de cálculo. Los últimos elementos de los puentes que vamos a estudiar en este tema son los aparatos de apoyo. Estos elementos nos permiten compatibilizar las deformaciones impuestas al tablero con los movimientos en cabeza de pilas y estribos. Y también son capaces de aportar las oportunas reacciones horizontales para garantizar el equilibrio frente a fuerzas horizontales. Veremos las diferentes tipologías de aparatos de apoyo que existen: los apoyos elastoméricos, los apoyos de neopreno teflón o apoyo spot, y los apoyos de neopreno en caja fija y casquetes esféricos. También se estudiará cómo se calculan estos elementos, siguiendo la normativa europea en 1337. Una vez terminado de estudiar los distintos elementos de los puentes, hablaremos de cómo realizar el análisis sísmico de la estructura global del puente. Estudiaremos que existen dos grandes métodos de cálculo sísmico: el cálculo modal espectral, el más usado por ser el de menor coste computacional y servir para la mayoría de las estructuras civiles, y el método evolutivo o explícito, menos usado que el anterior, pero muy útil porque se puede utilizar para cualquier tipo de estructura, y no solo en el rango elástico. Tanto de un método como de otro, estudiaremos las ventajas e inconvenientes y se explicará cómo generar el espectro de cálculo sísmico con distintas normativas internacionales.